tardes y bienvenidos a otro episodio del PRGDA Live Videocast. Mi nombre es Shirley, pero en el internet me conocen como Valky o Valkyria. Y hoy me acompaña Julián Suberte, PhD en psicología, recién graduadito de la UPR Río Piedras, y un colega dentro de lo que son los estudios de videojuegos. ¿Cómo estás, Julián? Estamos bien, todo chévere, bastante emocionado. Gracias por la invitación. Claro, gracias por aceptarla. Mira, Corillo, muchas gracias por estar aquí. A las personas que nos están sintonizando a través de Facebook Live o de Twitch, bienvenidos. A las personas que están viendo este video después en YouTube, gracias por el video. De verdad que yo estoy bien pompeada de tener a Julián aquí por varias razones. La primera es que me parece que es una forma perfecta de comenzar Pride Month, hablando específicamente de la investigación de Julián, de la cual él les va a hablar, él les va a estar hablando en más detalles dentro de unos minutos, pero también porque esta es la primera vez que traigo un Video Game Scholar al podcast, bueno, al live videocast. Y Corillo, necesitamos un mejor nombre, por amor a Dios. Please. Así es que, porque en verdad que lo que de live videocast no puedo bregar. Y lo de Video Game Scholars, en realidad, quisiera explicarlo un poco. Yo comencé ¿cuándo fue? Yo creo que en el 2016, en la UPR Río Piedras, traté de impulsar una iniciativa para que las personas o estudiantes y profesores que estaban haciendo estudios utilizando los videojuegos como objetos de estudio, pues se juntaran y la iniciativa comenzó, pero como que nunca cogió tracción. Luego yo me gradué y luego ya era profesora y pues no tenía el tiempo para ocuparme del grupo, pero a mí siempre se me quedó en la mente lo de Video Game Scholars, y creo que hacer tomar cada vez que tengamos entrevistas con académicos que se ocupan en estudiar los videojuegos, pues creo que es un buen loguito que podemos usar y el theme, supongo, que podemos usar. Habiendo dicho eso, pues nuevamente, Julián, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Estoy bien emocionada de que estés aquí. Y nada, vamos a comenzar. Antes de entrar a qué es tu investigación y exactamente de qué se trata, quisiera que nos contaras un poquito sobre ti. O sea, ¿cuándo comenzó tu interés en los videojuegos? Y por qué decidiste aplicar psicología a los videojuegos, o qué vino primero, tu pasión por los videojuegos, la psicología. O sea, cuéntanos un poco cuál fue el flow de las cosas. Bueno, con los videojuegos llevo un par de tiempo, desde que el Super Nintendo, desde que tengo como 4 años, soy fan de los videojuegos. Y siempre han sido una pasión, un pasatiempo. Recuerdo todavía el día que mi hermano llegó con esta caja que decía PlayStation, sin saberlo iba a cambiar mi vida para siempre. Y desde entonces he sido no soy un Sony fanboy, pero soy mayormente Sony platform, como que tengo plataformas de Nintendo, pero mayormente a través de mi vida gaming pues he sido más PlayStation. Y nada, pues siempre lo tuve presente en mi adolescencia, cuando decido finalmente estudiar psicología, que honestamente no recuerdo qué fue lo que me llevó, porque yo decía que iba a estudiar ingeniería de computadora, y de momento en mi último semestre de high, yo decido, voy a estudiar psicología, y estudié psicología y pues el resto de historia. Creo que siempre me ha interesado mucho aspectos de la mente, aspectos de la identidad, de no solo cómo nos definimos a nosotros mismos, sino de cómo usamos el lenguaje para esa definición.
cuando entro en estudios graduados, que en la clase de métodos tenemos que preparar una propuesta, a mí no me venían temas, o sea, no me venían temas ninguno como que me hacía clic. Y no sé por qué de momento yo dije, oye, pero ¿y si trato de integrar los juegos de alguna manera, los videojuegos, y empiezo a hacer pues, research, ver qué literatura hay? Me doy cuenta que en Puerto Rico en realidad no hay, o sea, esto fue en el 2014, no había casi nada en esos momentos publicados. No ha cambiado lamentablemente mucho, pero hay un poco más ahora, eso por lo menos estamos mejorando. Y nada, entonces encontré esta manera de integrar la psicología con los videojuegos, usando la identidad como esa variable de estudio. Entonces hice mi tesis de maestría con los avatars de los videojuegos y la relación con la identidad. Luego, cuando me toca hacer la disertación para adquirir el doctorado, pues quería continuar como que esa línea, pero me quería enfocar más en los jugadores. Originalmente yo iba a estudiar con mujeres gamers, porque había hecho un proyecto en una clase sobre la etiqueta que se crea aparte para las mujeres, lo cual me está curioso, y yo digo, porque es necesario hacerle como que ese hincapié en que son chicas gamer o gamer girls. So, por ahí empieza a investigar un poco, a analizar por qué se construye esta categoría, pero entonces me empieza a interesar no tanto en por qué se construye, sino por qué hay personas que la utilizan. Porque a fin de cuentas, quién la creó un poco irrelevante en el momento que sigue habiendo mujeres que la usaban. So, me interesó más entonces en enfocarme en las mujeres. Luego cuando entonces voy a expandir eso, me interesaba también, como igual que sucede con las mujeres, las personas de la comunidad LGBTQ tienen otra categoría que es la gamer, añadiendo la Y. Y pues haciendo la historia larga corta, por una serie de decisiones con mi directora y mi comité, pues decidí entonces enfocarme más en la orientación sexual que en el género y estudiar esta etiqueta de gamer. Y por qué entonces, particularmente porque hombres la utilizan para definirse a sí mismo ¿sabes? Por qué existe en las redes sociales. Yo he visto hashtag gamers, por ahí fue que empezó a fluir la cosa y pues por ahí fue todo. No, y a mí me parece, creo que es fascinante. Bueno, primero, yo soy Tita, la feminista, defensora y opinionada sobre representación del cuerpo femenino en los videojuegos y todas las cosas que tienen que ver con streaming y de esta, nada. Yo tengo opiniones, sobre todo cuando se trata de género, dentro no solamente de representación, pero también en cuestiones de identidad alrededor de los videojuegos, pero también de las comunidades de gaming, ¿no? Claro. Y me parece, o sea, creo que tu investigación o tu área de investigación es súper, no solamente súper interesante, o por lo menos a mí me interesa muchísimo, porque no creo que tal vez las personas que nos están viendo también se pueden identificar con tener un avatar en algún momento en un juego con el que tú te identificas bien fuerte. O sea, eso me pasó a mí con mi personaje principal de World of Warcraft mientras jugué. O sea, yo jugué World of Warcraft como por 10 años y mi main tiene un espacio muy importante en mi corazón. Así es que ¿no? el poder identificarte con el avatar es una parte integral, diría yo, de la experiencia de jugar un videojuego, sobre todo un videojuego en el que tú puedes crear tu propio avatar, ¿no? Y todas las cosas que eso implica. También por el lado de las personas que deciden, muy a propósito, jugar con avatars que son del sexo opuesto. Y las razones por las cuales deciden que ese es el avatar que van a usar. Rápidamente, un saludito al chat. Ahí está el Watcher. Hola, Luis Ángel. Meta, lo veo en el chat también.
Saludos y bienvenidos. Así es que, by the way, para la audiencia que comparto con Noob Talks, hoy este podcast o este videocast de hoy es hashtag las opiniones de Valky como a la séptima potencia, ya que tengo a alguien aquí que también es opinionado, como buen académico. Ahora, Corali. Así es que de verdad que creo que tu campo de investigación es súper pertinente. Además de que el otro día estaba teniendo una conversación con una colega y ella me dijo algo que nunca se me había ocurrido. Y yo ve que con qué diablo, Shirley, o sea, ¿qué yuca eres? ¿Por qué nunca se te había ocurrido? Y ella me dice que el trabajo, y esta es la razón por la cual los investigadores en el área de videojuegos, particularmente psicología, son bien importantes para la industria. Y es porque la investigación que tú haces y las investigaciones que tus colegas hacen dentro del campo de videojuegos son las investigaciones que luego se usan para crear política pública alrededor de los espacios virtuales y a los espacios de gaming. Entonces, en ese sentido, la investigación que tú estás haciendo, ¿no? Y la investigación que tus colegas hacen en psicología es súper importante, porque entonces cuando alguien me diga a mí no, alguna barbaridad sobre mitos, ¿no? Sobre las comunidades de gaming, yo puedo decir, pues no, porque aquí está este research, tú no sabes nada, no mentira. Pero creo que es bien importante el trabajo que haces, porque nos ayuda también a entender. O sea, veo que Corali está en el chat. Corali es diseñadora de experiencia de usuario y el diseño de experiencia de usuario es psicología aplicada, esencialmente. Entonces, ella es una de las personas que se beneficia grandemente del research que se hace en el campo de la psicología, que tiene que ver no con lo que es videojuegos. Pero entonces, yo estoy bien emocionada de tenerte aquí porque entonces te voy a hartar de preguntas. Pero antes de empezar a hartarte de preguntas, si nos puedes contar un poco entonces sobre tu investigación. Vamos a comenzar con lo que es identidad, o sea, y tal vez hacer el contexto, hacer la camita para que todo el mundo entienda y estemos todos en la misma página. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de identidad dentro del contexto de lo que es la comunidad de gaming o los videojuegos? Claro. Bueno, de identidad yo no lo, ¿verdad? Siempre lo he visto tanto de la psicología como dentro del gaming. La manera, porque pudiera irme en un vacío, esto es un concepto que tiene varias definiciones y se define desde lo individual, desde lo social, desde lo grupal, desde el contexto. Tiene múltiples maneras que ha sido visto. A fin de cuentas, yo siempre remito a la definición más sencilla, pero más clara, es las maneras en las que nosotros hablamos de nosotros y nos definimos ante los demás. Básicamente la manera que nos hacemos inteligibles a los demás. Y las herramientas que utilizamos para esa comunicación, ¿no? De quién soy yo. Y contestar esa pregunta, ¿quién soy? So, that's basically como yo defino identidad. Y pues desde los videojuegos tenemos las herramientas que nos proveen, como tú mismo dijiste, los avatares, particularmente cuando se construyen, ¿no? Porque se convierten en este vessel. Oh my God, se me fue la palabra en español. Pero este componente, ¿no? En el que podemos depositar básicamente todo lo que nosotros querramos, incluso, y lo que ha pasado con avatares es que se llevan más allá de lo que el mismo videojuego fue desarrollado, ¿no? Como por ejemplo, tú tienes historias que en Final Fantasy, creo que el 11, antes del 14, online, personas que se conocían y se casaban. Uno de mis participantes actually me habló que el año pasado por la pandemia, el hecho de que se canceló Pride, su amigo y él se conectaron, hicieron un Pride en Final Fantasy XIV, tuvieron su propia parada. So,
es como esta manera, ¿no? De cómo el avatar permite entonces pues explorar con quiénes somos y un poco también expandir a veces los límites de nuestro cuerpo. Pues muchas personas trans lo han utilizado, por ejemplo, porque es una manera más sencilla de tú un poco, no quiero decir experimentar, explorar el género, tu identidad de género, en un espacio seguro sin repercusiones en el mundo no virtual. O sea, tiene muchos beneficios y yo creo que también por ese lado yo me agarro un poco para justificar el utilizar los videojuegos como herramienta psicológica. Porque pienso que sí lo son y sí lo permiten y tienen ese uso. Nada, esa era mi contestación con la identidad, de que esa manera que nos contestamos quiénes somos ante los demás. Sí, y sé que han habido investigaciones sobre, bueno, la que se me viene a la mente es una investigación que se hizo hace unos años atrás de una colega que hizo su doctorado en, no me acuerdo, creo que fue en Oxford, y su investigación era sobre white supremacy y la manera en la que los white supremacists o white supremacy existe dentro de videojuegos que tienen el tema nórdico o que está relacionado con fantasía o con mitología nórdica. Específicamente el juego que ella usaba era Skyrim. Okay. Sí. Así es que su investigación era verdaderamente muy interesante y yo creo que aunque hay personas que dismiss it, yo sí creo que hay algo ahí, porque los videojuegos como métodos escapistas, ¿no? Nos permiten explorar, como tú bien dijiste, nos permite explorar no solamente lo que es posible, pero también lo que está en las afueras o en ese lugar, en ese sitio gris, ¿no? Y muchas veces jugando juegos como World of Warcraft, yo me topaba con jugadores que son hombres en la vida real, IRL, pero sus avatares son mujeres. Y de hecho, una expareja que tuve, que nosotros jugamos World of Warcraft juntos, su personaje principal, su main character, era una mujer. Y recuerdo claramente haberle preguntado, como que, mira, pero ¿por qué tú usas una mujer cuando juegas? Y él me dice, la respuesta de él es que si él va a estar sentado frente a la computadora, like 12 hours at a time, jugando un videojuego, y si tienes que verle las nalgas a alguien, más vale que sean las nalgas de una mujer. Yo, me imagino que iba por ahí. I mean, fair enough. Yeah, exacto. Fair enough, pero por otra parte, para mí específicamente, yo juego con avatares femeninos porque cuando yo era pequeña, o sea, todos los héroes en los videojuegos eran nenes. No, yo no podía escoger el género o el sexo de mi avatar. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta verme reflejada o a mí me gusta identificarme con mi avatar. Y una de las formas en las que lo hago es asignándole mi mismo sexo, ¿no? Creo que tengo una pregunta acá de Meta. Espérate, ¿se consideran que los juegos que dentro de sus herramientas de customización incluyen los genitales están o no están de más? O al menos esos juegos que esos genitales los puedes hacer exagerados, súper exagerados. Es una pregunta interesante y presumo que debe ser en referencia a Cyberpunk, en el que puedes customizar el tamaño de los genitales. Exacto. Pero no sé, ¿qué tú crees, Julián? I mean, depende de cómo lo están utilizando, I guess, porque si es una herramienta que, por ejemplo, las personas, porque siempre se piensa del binario, ¿no? Puedes escoger un avatar hombre o un avatar mujer, pero entonces, hoy día que tenemos identidades que un poco fluyen más allá de este binario, ¿no? Las personas no binarias o las personas que son trans, tienen experiencias distintas y tienen maneras de
cómo se relacionan con su cuerpo. So, me imagino que eso es una manera de tratar de proveerle unas herramientas de que su yo virtual sea lo más, como tú dices, que ellos se puedan ver reflejados allí. So, por ese lado, yo creo que, I mean, no sé si está de más, quizás el hecho de que lo puedas customizar like, en tamaño, maybe eso está de más, pero el hecho de que tú puedas um, personalizar tu avatar un poco más íntimamente es una manera de atender esta población que muchas veces eh, no es atendida cuando se cree que se está atendiendo, cuando por ejemplo en Skyrim te permiten tu romancear a todo personaje, pero la realidad no es así. No toda persona que tú conoces en el mundo va a ser romanceable, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una forma de incluir, pero de invisibilizar a la vez, porque te dan el chance de que tú puedas ser un hombre gay, pero en realidad no tocan nada de las matices de que eso implica. So, porque entonces no, o sea, en el mundo actual todavía existe mucha homofobia. So, que un videojuego refleje eso no necesariamente es malo, siempre y cuando sea hecho bien. So, es un tema bien complejo que incluye muchas variables. Pero yo no he jugado Cyberpunk, no he visto mucho porque a mí no me gusta spoilear los juegos que quiero jugar. So, siempre como que evado videos y eso. Sí he visto las noticias y sí recuerdo haber visto una noticia que fue criticado por la comunidad trans porque no atendieron de la manera. Hubo un personaje que creo que es verge on transphobia. No, te estoy hablando de una noticia que leí, no he jugado el juego, so no sé directamente. Pero, no sé, no creo que esté de más. Creo que es un paso. No sé si el paso acertado, pero al menos es un intento de traer pues más diversidad a los videojuegos que un poco todavía están starting out, todavía está como que en paso de bebé eso. Sí, creo que no, el primer paso en la dirección correcta fue el permitirte crear customizable characters y poder, cuestión de tu poder verte reflejado en tus personajes. Sin embargo, y otra vez, yo no he jugado Cyberpunk, así es que este comentario lo voy a tirar al medio de un lugar de parcial ignorancia, pero creo que en estas cosas hay que tener mucho cuidado, porque hay una línea bien fina entre ofrecer la posibilidad a tus jugadores que puedan verse ellos mismos representados en el juego y fetichizar o objetificar una parte esencial, ¿no? O una parte de la identidad de alguno de tus jugadores. Entonces, me parece que yo leí la misma noticia que tú, a la que te estás refiriendo, y creo que, you know, there is just so much. Yo me pregunto si en el equipo de desarrollo o en el equipo de diseño habían personas trans. Y si se hizo un grupo focal, ¿no? Con personas trans para que probaran el juego y dieran su opinión al respecto. Creo que eso hubiese sido un paso efectivo y en la dirección correcta. Claro. Obviamente al final del día siempre van a haber seres humanos allá afuera que no van a estar complacidos del todo con el producto final, pero sigue siendo, yo creo que sí, no, sigue siendo like a breakthrough en video games, o sea, porque, no, y corrígeme si estoy mal, Julián, pero creo que allá afuera en realidad los videojuegos que existen que representan la experiencia de ser homosexual o pertenecer a la comunidad LGBTQ son bien pocos. Porque, sure, maybe you can romance un personaje de tu mismo sexo, lo puedes hacer en Mass Effect, lo puedes hacer en Dragon Age, pero el hecho de que tú puedas, ¿no?, ver un cutscene de tu personaje besándose con otro personaje de su mismo sexo o teniendo relaciones sexuales, ¿no?, del mismo sexo, no refleja
la experiencia de ser parte de esta comunidad. ¿Tú sabes de algún videojuego que trate de representar esa experiencia? ¿By any chance? Para darle promo. Bueno, por lo menos Dragon Age Inquisition, uno de sus personajes, él es gay, que el personaje de Dorian, si no me equivoco, es que se llama. Y dentro de ese mundo, su gayness es un factor que él está consciente. Y su historia refleja un poco, ¿no? Esta cuestión de vivir con homofobia, incluso en un mundo de fantasía que es Dragon Age, que no es aceptado, ¿no? Porque en una parte, en una escena, si tú actually lo romances a él te habla de cómo en su tierra, porque exacto, se divide, tú sabes, en distintas tierras, eso es permitido siempre que sea fun, pero si sigues una relación, ahí es como que te caen, te linchan, basically. Porque that's when it's unnatural. Como que si es solo sexual, ahí entonces esta cuestión que un poco pues tratan de traer esa experiencia, yo creo que de como tal de ser un hombre gay, eso es lo más cercano que yo he visto. De ser una mujer lesbiana, pues el personaje de Ellie sigue siendo el tope, basically. Y no lo he jugado porque es de Xbox, pero hay un juego que se llama Tell Me Why. Siempre pienso en Backstreet Boy cuando digo el título. Ok, me tengo que poner a bailar y eso no era. Es que no puedo evitarlo, es como que Tell Me Why. Pero entonces tú juegas como son dos hermanos gemelos, pero uno de ellos es trans. O sea, nació en un cuerpo codificado como femenino, pero entonces se hizo su transición a ser un hombre. Y entiendo que el juego trata su experiencia con ser trans. O sea, eso salió el año pasado. So, it's really recent. Y igual The Last of Us 2 salió el año pasado. So, estas representaciones son bastante recientes, pero hay un poco más around. Sobre hombre gay, pues lo más que me viene a la mente es Dorian, porque en verdad no, hasta el día de hoy que yo sepa, no hay un personaje que el personaje principal, o sea, no hay un videojuego que el personaje principal sea un hombre gay. Al menos no AAA game. Puede que hayan indie games, I think there are, y juegos de celulares, pero un AAA game, not yet. O sea, como que el personaje principal, it's a gay man, no, todavía, que por lo menos que yo sepa, so far. Si me equivoco, pues me pueden dejar saber. Sí, ahí en el chat, corillo del chat, if you guys can drop the name, un videojuego en el que el personaje principal sea un hombre gay, pues entonces... Explícitamente, no que sea un queer reading como pasa con Dante. O sea, que explícitamente sea gay, como Ellie, que se sabe que es lesbiana, que su historia tiene que ver con ser una mujer lesbiana. Y también está este otro juego, ay Dios mío, que se llama, it's a narrative driven game. Ay, Dios, se me olvidó el nombre. Life is Strange. Sí, ese mismo, Life is Strange. Yeah. Que no lo he terminado, no lo he jugado completo, así es que no puedo opinar demasiado sobre él, pero también sé que está, es interesante. También me parece interesante esa palabra, la palabra interesante está devoid of all meaning a este punto, pero como las relaciones lésbicas son tal vez más comunes y más permitidas, ¿no? Dentro de los medios de comunicación o dentro del mundo de la representación, y eso es porque no hay, otra vez, hay una objetificación y una hipersexualización por parte de una relación entre dos mujeres, mientras que una relación entre dos hombres no solamente es tabú, pero en muchas personas las consideran, o sea, de que ¿qué está pasando? O sea, no tengo que entrar en detalle de lo que pasa, pero creo que eso es
digo, yo lo considero interesante, pero también es terriblemente triste que a este punto de la vida todavía el mundo piense de esa manera, o por lo menos muchas personas piensen de esa manera. También, interesantemente, yo por mi parte escribí mi tesis de maestría sobre crossdressing, y específicamente examinando el performance de la masculinidad en mujeres masculinas o mujeres que actúan de una forma hipermasculina, y usé a Samus como ejemplo dentro de los videojuegos, y a un personaje de una leyenda islandica, Icelandic legend, una Shield Maiden, actually. Y una de las cosas dentro de mi investigación que me pareció que yo no sabía, ¿no? Una de las muchas cosas que aprendí es que a través del tiempo, el cross-dressing, o sea, en mujeres, ha sido frowned upon, pero no necesariamente te van a linchar y te van a matar por tú vestirte, ser una mujer que se viste de hombre. Porque dentro del contexto cultural es como que las mujeres son siempre inferiores, pues obviamente ella va a querer vestirse de hombre y actuar como hombres para subir en su estatus. Y la sociedad como que entendía eso mejor. Ahora, un hombre vestirse de mujer o actuar como mujer, eso era, o sea, y no es hasta muy reciente que el acto de un hombre vestirse de mujer es aceptado yo amo RuPaul's Drag Race, y creo que tal vez, y lo menciono porque creo que es parte de la cultura popular, o es un outlet dentro de la cultura popular que invita, y que puede ser ese primer approach que muchas personas tienen al mundo del drag. Y creo que los videojuegos, ¿no? Al tú poder crear tu avatar como tú quieras y el poder escoger el género o el sexo de tu avatar, ya que género y sexo son dos cosas diferentes, corillo, por si acaso. No, y es que lo digo porque hay personas que piensan que es lo mismo, pero no, son dos cosas distintas. Y creo que nada, que I think it's just fascinating, pero yo, si me dejan, nos quedamos aquí 3 horas, Julián, hablando de esto, y esto no puede ser. Así que vamos a move on. Cuéntanos un poco sobre tu disertación, o sea, exactamente de qué se trató tu investigación. Sé que fue con comunidad puertorriqueña, lo cual creo que es amazing, así es que cuéntanos un poco sobre eso. Pues exacto, ok. Yo sí me enfoqué en la comunidad puertorriqueña, ¿no? Un poco porque ha habido investigaciones que han trabajado con los gamers, pero en Estados Unidos. Entonces no hay nada, por lo menos yo no he encontrado nada que hubiese trabajado con gamers en Puerto Rico, que aunque nosotros tenemos una generación un poco extraña con los Estados Unidos, no mucho de nuestro contenido proviene desde allá y pues como básicamente un territorio colonizado y toda esta situación, pero tenemos una particularidad aquí en Puerto Rico. O sea, a mí me interesaba que la población fuese puertorriqueña y que, preferiblemente también que viviera en Puerto Rico, porque a veces tú puedes encontrar al puertorriqueño en la diáspora. Y sí recibí personas que estaban interesadas, lo que pasa es que pues, para entrevistarlo, bueno, después la pandemia tuvo que hacerlo todo virtual, pero originalmente iba a ser todo presencial. Nada, me enfoqué en una población puertorriqueña. Decidí de entrada, habiendo leído otras investigaciones que hay en Estados Unidos, enfocarme porque la palabra gamer, en su definición no oficial, pero la que por lo menos está en la literatura, es cualquier persona que pertenece al colectivo LGBTQ que a la vez disfruta del videojuego pues, como práctica de ocio, y también que se quiere identificar con esa etiqueta, pero incluye toda la comunidad LGBTQ. Yo me decidí enfocar en hombres gay, porque
me pareció necesario focalizar de entrada para luego en investigaciones futuras poder comparar y contrastar, porque me parece injusto al resto del colectivo LGBTQ decir sí, pues son los gamers y generalizar cuando la experiencia de ser un hombre gay es bastante distinta a la de ser una mujer lesbiana, a la de ser una persona trans, a la de persona una queer, una persona asexual, todas las siglas que están dentro del LGBTQ+. Entonces me pareció mejor enfocarme para entonces poder decir, mira, me estoy enfocando en hombres gays y luego podemos comparar y contrastar. Um, y también en Puerto Rico, a pesar de que ya en Estados Unidos están acercándose al 50-50, investigaciones que han trabajado con videojuegos en Puerto Rico todavía ven un poco 70-30 hombres y mujeres en términos de videojugadores. La última, creo que lo más reciente fue 65-35. So it's like, yo creo que es porque las mujeres, they're not saying it por otras situaciones. I think we're closer to 50-50 en la realidad, pero cuando en una investigación tú tienes pues 70 hombres y 30 mujeres, pues, tu hallazgo va a ser, pues claro, son 70-30. Pero nada, de eso no voy a entrar en eso. Sí, Nada, no, y las mujeres también, y las mujeres muchas veces no se consideran gamers. O sea, ella también. puede jugar, pero ella dice, Uh-huh. uy, no, yo no soy gamer. Tiene Eso el fue bien Switch ahí interesante. metiéndole Animal Crossing todos los días, pero yo no soy gamer. Exacto. Sabes que eso fue una de las cosas más interesantes que a mí me estuvo. Muchos de los que participaban o que estaban interesados en participar me preguntaban cómo tú defines un gamer, un jugador. Y yo, ¿cómo tú lo defines? Porque si tú te defines como gamer, that's enough for me. O sea, yo no, o sea, con el simple hecho de que se identificaran como gamers con la Y y sin la Y, that was enough, podías participar. Pero muchos de ellos me decían, sí, porque yo solo juego un tipo de videojuego, o yo no juego tanto, yo juego 2 horas a la semana, y como que esta cuestión de cómo ser gamer o jugador tiene como que unos lineamientos con el tiempo y con videojuegos y consolas. Me fue muy, muy fascinante cómo eso influye en esa definición, autodefinición en realidad, porque no hay nadie que te... Bueno, hay gente que puede decir, tú no eres gamer, pero realistically no hay nadie que si tú te sientes gamer, nadie te puede decir tú no lo eres porque no juegas 40 horas a la semana. That's like, no, mi opinión. Nada, entonces me enfoqué en hombres gays y pues me interesaba conocer sus experiencias dentro de la comunidad de los videojuegos en Puerto Rico. También sus experiencias como hombres gay, como gamers que se habían en algún momento clasificado o identificado o expresado ser gamer y cómo entonces se sentían sobre esa etiqueta, por qué la utilizaban, qué importancia le ven al usarla y también, pues, obviamente, al ser una investigación desde la psicología, ver cómo la identidad se mezcla con esta etiqueta. Um, y pues fue interesante ver un poco cómo se relaciona los conceptos de representación, comunidad, identidad con esta etiqueta de gamer. Y un poco pues mi investigación, al ser cualitativa, con entrevistas, fue muchos datos que surgieron y eso que fueron 15 personas. Um, un poco fue pues ver cuáles han sido sus experiencias y su sentir con esta etiqueta. Ese era el propósito principal, por así decirlo. Y una pregunta, bueno, digo, tengo muchas preguntas, pero una de las muchas preguntas, ¿qué tan fácil o difícil fue conseguir personas para la entrevista? Fue un in-between. Me explico. Habían varias personas que, por ejemplo, yo utilicé Facebook, porque Facebook, pues tú sabes, es la herramienta para todos últimamente. Y pues la promo la coloqué en mi página personal y la puse pública y mucha gente le dio share. Entonces le daban share y tagueaban personas. Y maybe tagueaban 5 y de esas 5 me contactaba uno. So, fue curioso ver un poco cómo sí habían gamers, pero no todos
jumped at the chance. Algunos sí, algunos estaban súper fascinados de que nunca habían visto nada como mi investigación, les interesaba conocer un poco más y cuando yo les explicaba, entonces de ahí pasaba el interés de participar. So, fue un in-between, fue interesante, para usar tu palabra. Um, y fue, honestamente fue fascinante porque recuerdo que hubo un poco de resistencia, no de parte de hombres gays, de otras personas. Recuerdo, se formó un debate en el post y yo como que, ¿qué yo hago? ¿Lo dejo correr? ¿Lo bloqueo? Porque una persona que cuestionó por qué hay que hacerle énfasis en la orientación y luego salió otra persona a contestarle y luego salieron otras personas y literalmente, bueno, el post tiene que estar archivado porque fue hace 2, 3 años que yo empecé a promocionarlo para reclutar participantes, pero, pero fue bien interesante ver eso y un poco me ayudó a ir organizando mis ideas para lo que sería el análisis, ¿no? Y ver cómo esta resistencia de la que uno lee cuando ve en estas otras investigaciones se puede notar, particularmente en las redes sociales, que tú sabes que incluso cuando no hay anonimato, hay como una libertad de hablar y discutir y tirar opiniones que no siempre son ciertas, pero con el simple hecho de postearlas ya es cierto. Ujú. So, you know, um, pero ya, fue un proceso interesante. Interesante. Pues mira, eh, nada, es que yo no entiendo cómo la gente no simplemente deja vivir a otros. Pero, porque yo personalmente, yo siempre he sido de la mentalidad de, you do you, I do me, we're not hurting anyone, nadie se está haciendo daño, si lo que tú estás haciendo te hace feliz, I will support you, and we're all good, right? Pero hay personas que les molesta y les incomoda, y claro, eso son reflejos de sus propias creencias, de las cosas que han visto a su alrededor, de las cosas ¿no? La forma en la que se criaron. Y en ese sentido, pues yo les tengo tal vez hasta no, compasión a estos individuos, pero nada, te iba a hacer otra pregunta y se me escapó. Hizo adiós. Pero, ¿cuáles fueron tus resultados? ¿Qué fue lo que encontraste? Ok, pues un poco para darte el background antes de hablar de los resultados. Pues los temas que quise tocar eran mayormente, pues tenía que ver con la experiencia, con la identidad y con la idea de comunidad, tanto dentro de la comunidad del gaming general como del gaming con Y, o sea, de hombres y personas gay, de la comunidad LGBT. So, un poco lo que surgieron fueron estas categorías que ayudaron a organizar lo que fueron los resultados. En términos de la categoría gamer, lo más que lo que es el hallazgo principal es que todavía no se conoce mucho, incluso aunque ha sido utilizada por estas personas y es una etiqueta en las redes sociales, su uso es más como una manera divertida de llamar la atención a que juegas videojuegos y pertenece a la comunidad LGBTQ y no tiene necesariamente un significado más allá de eso, de ser un gamer gay. Um, eso me fue como que un hallazgo bastante interesante, ¿no? Que entonces que no tiene una significancia, por así decirlo, una importancia más allá de eso, y que cuando sí se conoce y se tiende a definir, se tiende a ir más por la vía de la orientación sexual que por el hecho de ser un jugador, ya que pues la vía de la orientación sexual es la que crea de por sí la diferencia. Y muchas veces lo que sucede, y por lo menos lo que mis participantes me reportaron, fue que muchas veces se basa en estereotipos y se mezclan los estereotipos que todavía existen sobre quién puede ser un jugador
con los que existen sobre quién es un hombre gay, particularmente con la apariencia. Pero la apariencia tuvo como que más predominancia sobre el actually ser gay. Eso fue bien interesante, ¿no? Porque es esta cuestión de esta idea de cómo es un hombre gay. Y aquí en Puerto Rico, por ejemplo, yo el ejemplo que más rápido viene a la mente de un personaje gay es Guille, de Entrando por la Cocina, que es un estereotipo full, ¿sabes? Esta cuestión de rimbombante, que no significa que no hay personas así, pero el problema surge cuando se cree que todos son así, ¿no? Por eso el uso de los estereotipos. O sea, el hallazgo principal fue por esa línea de que la categoría gamer se tiende a entender más por el vocablo gay que por el gamer. Y pues, muchos de los participantes también se entendían así desde esa mirada. Y se mezcla y se separa la orientación sexual con la práctica de jugar videojuegos de maneras particulares al momento de usar esta etiqueta. Eso fue interesante. Sí, porque, por ejemplo, mientras te escucho hablar, yo estoy pensando por acá con las etiquetas que a mí me ponen, ¿no? Porque la forma en la que puedo entender la experiencia de otros es a través de mi propia experiencia. Claro. Y siendo un gamer girl, lo cual a mí honestamente, esa es una etiqueta que no me gusta, la odio con el corazón y la vida, pero la uso cuando voy a postear cosas en Instagram, va el hashtag gamergirl, pero es porque I am a gamer and I am a girl. El problema es que no solamente es una palabra o una expresión que me describe hasta cierto punto, pero también tiene otro contexto, ¿no? Un gamer girl se ha convertido en casi que este meme, ¿no? De la nena que se sienta enfrente de la cámara and she just starts acting very girly in the best of cases, in the best of scenarios, is, you know, very sexy, ¿no? Y entonces estereotipa también. Estereotipa lo que sería el gamer girl. Yo I'm a gamer. Evidentemente, I am also a woman, pero el hecho de que yo sea una mujer no afecta mi identidad como gamer. No, I'll play the games that I want. Y es cierto, a mí me gustan cierto tipo de juegos sobre otros juegos. Pero yo creo que nada de eso tiene que ver con mi sexo o con mi género, for that matter. O sea, I don't like shooters because I suck at them. Eso es todo. O sea, porque yo tengo 2 manos izquierdas, tú sabes. Y simplemente I'm just not good at them. Punto. Igual que los fighting games, I suck at them también. Así es que son juegos que estereotípicamente los juegan más los hombres, pero en mi caso particular, I'm just really bad at them. Y yo he tratado de jugar Apex, he tratado de jugar Overwatch, he tratado de jugar, ¿no? Cuando era jovencita, jugaba Street Fighter y Marvel vs. Capcom, and I suck at these games. I really, really did, like terribly, horribly. Pero no tiene nada que ver con el hecho de que soy una mujer. Claro. O sea, it's just that I suck at them. Aparte que tengo dislexia y eso no ayuda de ninguna manera. Pero esos son otros 20 pesos. Okay. A mí me parece, mi experiencia dentro de la comunidad de gamers en Puerto Rico, hay una parte, me atrevería a decir yo, bastante grande de la población que se identifica como LGBTQ. Sin embargo, cuando miro a los streamers, por ejemplo, streamers puertorriqueños, ahora que pongo a pensar, los que son abiertamente
¿no? Se, y se identifican abiertamente con su comunidad como parte de esta, como LGBTQ, Ujú. son, de verdad que en este momento no puedo pensar ni en uno solo. O sea, ahí estoy pensando en 2 o 3 que puede ser, o que de forma Qué de su bueno. vida personal, sí, pero cuando ellos streamean, ellos o ellas, y ellas Ujú. o ellas, streamean, eso no es algo que sea parte de su identidad como streamer. Claro. Entonces, no sé, tal vez esta pregunta que te voy a hacer ahora es un poco muy compleja, Mm. pero sí me gustaría saber tu opinión, qué es lo que piensas. ¿Qué crees tú que podemos hacer, no solamente nosotros como comunidad de videojugadores y videojugadoras, pero también, ¿no?, en cuestión a desarrollo, para, para que la comunidad LGBTQ se sienta más bienvenida dentro de la comunidad de gaming? Porque para mí personalmente es bien importante que todo el mundo se sienta que pertenece y que es bienvenido, que no hay absolutamente nada mal contigo, tú eres perfecto o perfecta tal cual eres, y que ninguna parte inherente de tu ser te hace unlovable o te hace menos worthy de estar presente en este espacio, ya sea virtual o físico. Y sin embargo, la impresión que me da a mí es que no me gusta decir estas personas porque siento que me estoy calificando como fuera de ese grupo, y en Mm. realidad, aunque, o sea, yo soy heterosexual, a mí siempre me han gustado las mujeres. O sea, yo nunca he tenido una relación con una mujer, pero siempre me han gustado las mujeres. Así es Ujú. que en that sense, pues yo me siento también parte. I feel like a little queer. Like I'm a Okay. little bit queer myself, right? Ujú. Eh, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para que esa comunidad se sienta bienvenida, se incorpore, que puedan streamear, por ejemplo, y decir abiertamente, mira, sí, yo soy gay, o mira, sí, yo soy lesbiana, o mira, sí, yo soy trans? Ujú. Y entiendo que mucha gente no lo hace por miedo a su seguridad física. O Claro. sea, y esto es completamente entendible, pero Ujú. tomando eso en consideración, ¿qué podemos hacer nosotros como comunidad? No solamente de videojugadores y videojugadoras, pero también de desarrolladores y desarrolladoras, para hacer que esos individuos se sientan que pertenecen y que son parte de. Es una pregunta cargada. Pero yo creo que un primer paso que algunas compañías han hecho, por lo menos en términos de representación, el hecho de que exista más representación, incluyo cuando quizás puede que fallen, um, pero el, el no siempre pensar que el estándar del hombre blanco heterosexual es como que la norma, porque eso es lo que existe, ¿no? Como estos personajes, cuando no es un hombre blanco o una mujer blanca, rápido empiezan a surgir, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? A mí no me importa. Claro, porque cuando tú tienes 99% de los personajes que se parecen a ti, claro que no te va a importar, porque pues no tiene, tú te ves en cualquier videojuego. Es un poco el hecho de que si se trae representación diversa, aceptarla. O sea, es tan sencillo como que, mira, Ellie es lesbiana, cool. Eso, como mucho, su historia en el juego sigue siendo un juego demasiado brutal. Tiene una historia súper chévere y no cambia ¿sabes? La esencia del videojuego. So, un poco yo creo que en términos de qué se puede hacer, un primer paso es aceptación, otro es educación.
O sea, muchas veces estos prejuicios surgen de pensamientos que son basados en ideas arcaicas, muchas veces en no conocer más allá, en rápido tildarle a alguien, como te dije, el estereotipo, como la connotación de cómo si tú dices ser gay, rápido entonces eres un hombre afeminado, eres un hombre, a veces los son pervertidos, lo asocian con estas cosas y connotaciones negativas que creo que el hecho de ir un poco más allá y empezar a conocer que gay y lesbiana y trans es o sea, no es una experiencia universal. Hay miles de maneras de ser estas identidades y el hecho de que tú tengas esa apertura de conocerlas y llevarlas más allá, um, y sobrellevar esos prejuicios es lo mejor tanto en los videojuegos como en la vida cotidiana, ¿no? Un poco sacar un poco de más empatía y pues trabajar en esa situación de aceptación. Y, ¿verdad? Yo, no, es fácil decirlo, es difícil llevarlo a cabo, yo estoy consciente de eso. Y muchas veces también son opiniones que ya están a un nivel sistémico, es decir, nos sobrepasan a nosotros como individuos, ya están tan enraigados en la sociedad que son vistos como anormales, porque la norma no es la heterosexualidad, Ujú. por eso se llama la heteronormatividad, ¿no? Porque se ha normalizado y todo lo que no sea eso, entonces es considerado como anormal o ajeno, otro. Por eso, por ejemplo, el título mío es un poco utilizando este wonderful literary device, que es la ironía, no el Ujú. otro lado del gaming, porque se ve como que el gaming es solo para personas heterosexuales y solo para hombres. Y mira, no, hay una diversidad que existe ya. So, es un poco traer a colación esa realidad y trabajar en que se vaya aceptando y aceptando en su vasta diversidad, porque no, o sea, muchas veces se habla todavía en estereotipos que se generalizan y pues o sea, es un poco eso, es ir combatiendo esos estereotipos, esa ignorancia y tratar bueno, de ser un poco más asertivos dentro. Sí, quería agregar a lo que estás diciendo. Ujú, Este juego no tiene que ver con sexualidad ni con identidad, ujú, pero yo creo que es un buen ejemplo de una forma en la que el diseño de videojuegos puede ujú, jugar con, ¿no? con esta cuestión de la identidad de sus personajes. Porque, por ejemplo, Night in the Woods, el arte está diseñado muy a propósito para ser lo más neutral posible. Y si te das cuenta, estos tres personajes, o sea, obviamente tienen un estilo muy similar, se ven, claramente uno es un perro, tenemos un gato y un cocodrilo, pero si yo te pregunto el género de estos personajes, ¿tú puedes decirme cuál es su género a partir de esta imagen? no. Take a Pudiera, guess. pudiera asumir, dejándome llevar quizás, pero es que incluso eso es tan... Porque no, o sea, por ejemplo, el lobo tiene un look un poco... Es que los tres tienen un look bastante andrógeno. So, en realidad no podría decir, para mí yo nombraría a los tres y quizás es uniciado, pero yo diría, mira, son no binarios. Porque, um, porque no hay nada como tal que te identifique específicamente que tú puedas decir, eso es un hombre, eso es una mujer. Sí, Lo cual muchas veces sorry. no, no, tranquilo.
Y obviamente, digo, yo te voy a decir esto a ti, pero tú ya sabes esto, te lo voy a decir más por nuestra audiencia, las personas que nos están viendo. O sea, nosotros culturalmente hay expectativas cuando tú conoces a otra persona o cuando tú estás viendo, ¿no?, personajes que están representando a individuos. Nosotros tenemos ciertas expectativas de cómo se ve un hombre y cómo se ve una mujer. Cuando esas expectativas no se cumplen, hay una disonancia y eso puede resultar en se exterioriza como asco, como miedo, como agresión, o sea, y se puede manifestar de muchas formas diferentes. En el caso de este juego, que este juego fue muy a propósito diseñado de esta forma, para que todos sus personajes sean neutrales, no binarios, andrógenos, es fascinante porque, por ejemplo, el personaje principal, que es May, que es el personaje que está en el medio, el gato, es una nena. Es una nena. Y aquí no están los colores originales del diseño, pero la camisa que ella usa es chinita, o sea, y tiene estos colores bien neutrales. Beatriz, que es el cocodrilo, es una nena, y la única cosa que te podría decir tal vez es la falda. No me acuerdo cómo se llama el perrito, pero él es un nene. Y ellos son como que best buds, they're BFFs y nada. Y la historia del juego no tiene nada que ver con identidad, ni género, ni nada de eso. Pero a mí siempre me resulta fascinante estas decisiones de diseño y la forma en la que están integradas en el juego, ¿no? Y se manifiestan. Déjame ver si... No, aquí es que la estaba buscando la imagen ahorita. Pero la otra cosa... Mira, aquí estos son los colores originales. Tú la ves a ella y tú no pensarías que es una nena, pero es porque nosotros esperamos que las nenas usen colores como rosita o violeta o que tengan, qué sé yo, maquillaje. Y May no tiene nada, ninguna de esas cosas. Entonces, un lacito. Pues entonces el reto, ¿no? Nos reta, nos hace cuestionarnos nuestros propios biases sobre el género de estos personajes. Y lo que encuentro más interesante de todo es que si buscamos fanart, mira lo que pasa con el fanart. El fanart, o sea, sí, ya la... O sea, si te das cuenta, el fanart, mira les asigna, bueno, no, el género, exacto. Les asigna el sexo o el género que les corresponde. Y es porque todos estos son símbolos. O sea, son símbolos. El hecho de tú poder ver, poderle notar el cuerpo, las curvas a una mujer, pues te indica, o una mujer biológica, te indica que es una mujer y tú sabes cómo interactuar con esta persona, pero en el momento en el que no sabes, o sea, ese de que, pero eso no es, ¿qué hago? No sé. Y nada, creo que este juego, por ejemplo, estudiar el diseño de este juego es súper interesante, igual que el diseño de juegos como Undertale. Undertale, ya. Porque Undertale, mi personaje favorito de Undertale, que es Undyne, ella es el héroe del juego. Mala mía, sí, con los spoilers, gente, pero si usted no ha jugado Undertale para este momento de la vida, en verdad que es... Sorry. Pero Undyne, que es este personaje que está acá, ella es el héroe del juego. No es el jugador. Fíjate el jugador. Es ella. Y cuando ves fanart, pues puedes ver que el arte original es un arte en el que she could be either, o cual muchos dirían que es súper masculina y parece un hombre. Pero
Pero cuando ves el fan art, espérate, aquí no sé qué es eso. Pero cuando ves el fan art, te va a poner Undertale Undying. Vale. Wow, sí. Y es casi como que la gente, no sé, así es como se la imaginan, con todo y que el arte original es un arte que no te dice abiertamente, explícitamente, si se trata de un hombre o una mujer. Sabemos que es una mujer porque ella, o sea, por sus pronombres, pero nada, y obviamente siempre hay, por ahí hay fan art también que está hypersexualized y eso nunca falla. Hay arte muy hermoso también, o sea, obviamente, pero nada, pero te quería mostrar esas cosas porque creo que aunque aun cuando hay un esfuerzo abierto y dirigido hacia representar, por lo menos visualmente, nuestros personajes como no binarios, pues los fans igual se lo van a imaginar de la forma, no, como ellos se los quieran imaginar. Y creo que claro. I think that's really interesting. Sí. Es que muchas veces, y eso también pasó con un poco la investigación, ¿no? Las personas utilizan los códigos que le tienen sentido, que son familiares, para darle un poco sentido al mundo. So, una manera de como que si el juego te lo está presentando de una manera neutral, pero te dice que es una mujer, pues un poco codificarlo de una manera que entonces representarlo de una manera que sea más se me acaba de escapar la palabra, tan malo que pasa, que concuerde, ¿no? Con un poco con la visión de mundo de uno. So, yo creo que también eso interviene ahí un poco, es lo que influye en esa representations que están haciendo los fans. Que es un poco también como, por ejemplo, entre mis participantes, ellos hablaban de gamer de manera había mucho, o sea, surgieron varios patrones de similitudes, pero hubo mucha diversidad también en cómo contestaban y cómo le daban sentido a la etiqueta. Un poco lo que tiene que ver es eso, ¿no? Como desde nuestra forma de understand el mundo, pues no usamos herramientas que tienen que ver con nuestra crianza, nuestras creencias. Y un poco eso, a veces esas creencias no están grabadas en piedra, pueden ser reaprendidas. So it's just eso. You know. Sí, y creo que parte del problema y de la solución es que este mundo nos forma, nos da todas nuestras creencias desde que somos pequeños, adolescentes, hasta que somos adultos, y nosotros no necesariamente elegimos cuáles son esas creencias, ¿no? El mundo, nuestros padres, nuestro entorno es el que se encarga de formarnos. Sin embargo, también creo que cuando llegas a un punto en tu adultez que te vuelves consciente de estas cosas, es tu responsabilidad como adulto educarte y crecer. No es cambiar, porque el cambiar implica que algo estaba mal y hay que mejorarlo. No es crecer, es construir sobre lo que existe, es reconocer que mis creencias o que lo que me enseñaron o lo que me dijeron, y esto es cierto no solamente en este contexto, pero en cualquier otra cosa, ¿no? Que todas esas cosas fueron o son lo que son, o eran lo que eran, pero eso no implica que tengan que ser iguales mañana. Y requiere, y como una persona que ha pasado los últimos 2 años, casi 3 años de su vida sanando heridas internas y teniendo conversaciones muy interesantes con su niño, con su niña interior,
Pues les puedo decir que fácil no es, pero bueno, pues entonces ya tenemos más de una hora, Julián. No, Mira, muy bien, doctor Ruberte, así mismo es. mi madre. ¡Ay! ¡Saludos! Doña Wilda, mucho gusto. Qué bueno, gracias por acompañarnos. Y nada, pues vamos a dejarlo hasta aquí por ahora, durante el día de hoy. De verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros, Julián. Claro, Creo sí. que voy a estar invitando a más video game scholars Yeah. al podcast, bueno, al videocast, porque creo que es importante. Aparte de que es algo que a mí me gusta y yo podría estar aquí 6 horas hablando de esto, pero bueno. Entonces, te pregunto si las personas que nos están viendo tienen preguntas, tal vez les interesa leer tu disertación o contactarte, ¿dónde te pueden contactar? Pues yo aparezco como Julián Ruberte en Facebook, so me pueden contactar por ahí. Ay, se fue otra vez. No, estoy aquí, tranquilo. Ay, ok. Me pueden contactar por ahí. Yo contesto, tiendo a contestar a menos de que sean weird things. Um, y no sé si mi correo, honestamente no sé si mi correo institucional seguirá siendo mi correo, porque ahora que me gradúo, yo creo que la UPR me lo quita. Es una muy buena Um, pregunta, yo no sé, porque yo fui profesor y yo creo que el mío todavía funciona. Ajá, pero en todo caso es jose.ruberte@upr.edu. Me pueden contactar por ahí, porque ese es más profesional. O sea, más académico, digamos, no tanto no profesional. Y Ajá, sorry. no, la última pregunta que te voy a hacer antes de irnos, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Oh my God. Bueno, a mí me encantaría darle continuidad a esta investigación, tocar quizás otras poblaciones de la comunidad LGBTQ. No sé si cuán pronto eso pueda hacer, pero eso es algo que está ahí en tintero. Um, Ahora mismo pues estoy en ese eterno job search horrible, pero necesario. Um, pero definitivamente a mí la investigación me gusta mucho con todo y el dolor de cabeza que puede dar. I like it, so me voy a quedar yo creo que en esos lares for a while y, y pues hopefully puedo seguir integrando la psicología y los videojuegos y la investigación y manteniendo y maybe publicar algo más, you know, masivo. Aunque mi disertación ya está, se supone que ya está online, pero ya, yeah, vamos a ver, hopefully. Muy bien, pues te deseo muchísimo éxito. Y Gracias. ahí cualquier cosa, si necesitas promo para video game related stuff, ya sabes, que nos puedes escribir. Muchísimo éxito, eso es correcto. Gracias. Bueno, gente, a mí yo no importo, soy who cares dónde me consiguen a mí, lo importante es que sigan al PRGDA en Twitch y en Facebook. También importante que se unan al Discord. Deja ver si yo consigo el link al Discord. Nunca No. estoy preparada para dar el link del Discord. Pero está bien, no importa, yo lo consigo ahora. Ahí está. Muy bien, saben que se pueden unir a nuestro Discord y hacer preguntas. Es una forma para contactarme a mí, definitivamente a través de nuestro Discord. Y nada, gente, de verdad que muchísimas gracias a las personas que nos sintonizaron en vivo. Gracias por estar con nosotros. Las personas que nos están viendo en YouTube o después en Facebook. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Nos vemos el miércoles próximo. Todavía no me han confirmado, así es que no les puedo decir quién tenemos la semana que viene.
pero se estarán enterando a través de nuestras redes sociales. Así es que otra vez, si todavía no siguen al PGA en Facebook, síganlo porque ahí es donde hago todos los anuncios sobre el live videocast, que by the way, seguimos necesitando un nombre porque lo detesto. Así es que por favor, si tienen ideas, please, tírenlas ahí. Y nada, muchas gracias por estar y nos vemos en la próxima. Que tengan una linda noche.